Ha abierto en ti una nueva frontera donde eres consciente de que necesitas de Dios. La semana pasada, el hermano Cabanabo nos habló de la ambición, ¿verdad? ¿Se acuerdan? De cómo enfrentarla. Y también nos dio algunos tips, como el servicio. Gloria al Señor. Y las disciplinas espirituales, hemos hablado acerca de la celebración como un acto voluntario para hacer o evidenciar el gozo, que es parte del fruto del Espíritu. Hablamos también acerca de la adoración, no solamente como la vida del creyente, sino también como una disciplina espiritual que debemos adorar, como en ese, y la hablamos como, como esa parte impulsiva de nosotros, para hacer la parte de nuestra conducta. Y también hablamos, bueno, hemos hablado de diferentes disciplinas espirituales, pero dentro de ellas hay muchas. Lo que quiero decir que la disciplina espiritual es un medio o recurso por el cual la gracia de Dios nos entrena y adapta. Es decir, no es el fruto del Espíritu, sino acciones voluntarias que nosotros hacemos para entrenarnos y por lo cual la gracia de Dios nos adapta y capacita en ese enfoque de transformación que debemos vivir. De manera que un cristiano que no se disciplina es un cristiano, ¿verdad? Que va a quedar como la sal que no tiene sabor, insípida. Amén. ¿Han probado la sal sin sabor? Pero imagínensela. Porque una sal sin sabor entonces no tiene sentido, no es sal. Usted diría, bueno, pero no existe. Pero un cristiano que no se disciplina, un cristiano que no ora, un cristiano que no ayuna, un cristiano que no escudriña la palabra, un cristiano que no reflexiona, que no medita, un cristiano que no celebra, un cristiano que no sirve en el sentido de servir a otro, es un cristiano insípido. A su nombre, gloria al Señor. De manera que la disciplina espiritual no es cuestión de forzarse, es cuestión de entrenarse. Y si no nos entrenamos, solamente estaremos la figura de venir a la iglesia, pero estaremos lejos de esa forma a la que debemos llegar. Como cuando decimos, wow, me agarró fuera de forma. Me di cuenta que necesito caminar. ¿Y por qué? Porque cuando iba a alcanzar el carro, no pude. Me di cuenta de que, wow, estoy sobrepeso. No soy el mismo. ¿Se ha dado cuenta de eso? Porque no estamos, ¿qué? Entrenando. No sé si están entendiendo lo que queremos explicar con la disciplina espiritual y lo importante en esta serie de mensajes. Amén. Entonces, déjenme decirle esto, que quiero hablar hoy de resistir. Y voy a hablar de la capacidad o de la disciplina de la resistencia en medio del sufrimiento. Y aun cuando todo parece absurdo, cómo la resistencia ayuda a nuestra fe. Amén. Voy a tomar un versículo que servirá como estímulo, motivación. Hebreo 10, 35, 36. Si ustedes pueden leer también Hebreo 12, 1. Dice así que no pierda la confianza porque esta será grandemente recompensada. ¿Qué será? Grandemente recompensada. Ustedes necesitan, ¿qué? La versión original dice resistir. Aquí dice perseverar, pero indistintivamente se pueden utilizar. Para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, no es alcanzar lo que tú quieres. ¿Estamos ahí? Para después alcanzar lo que tú quieres, no. Para cumplir la voluntad de Dios. Dentro de la voluntad de Dios está que caminar hacia donde tú no sabes.
dirigirte hacia donde tú ignoras. ¿Por qué? Porque es la voluntad de ¿qué? De Dios. Entonces dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 10:36, para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Entonces hay que una premisa y una promesa. La premisa es que tú debes ¿qué? Cumplir la voluntad de Dios. La promesa es que Él entonces te da lo prometido. ¿Qué tú debes hacer primero? A su nombre. Ah, como que estamos entendiendo. ¿Qué es lo primero? La premisa. ¿Y después qué? La promesa. Entonces aquí venimos a pedir ¿qué? La promesa. ¿No sé si me están entendiendo? ¿Qué es lo primero? La premisa. ¿Y después? ¿Qué es lo primero? Y después, a su nombre. Por tanto, dice Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos que enreda. Y corramos con qué? Con resistencia, perseverancia. De nuevo, la carrera que tenemos por delante, ¿a dónde? Muchas veces donde tú no sabes. Y ahí es que viene lo absurdo. Vas a correr a donde tú no sabes. Lo único que tú tienes que hacer es que obedecer a Dios, que es que la premisa. ¿Para qué? Para recibir qué? La promesa. A su nombre. Gloria a Dios. Oye, todos se van para el cielo. Entonces tenemos una serie de actos conscientes e inconscientes que forman parte de la disciplina espiritual. Yo le he hablado en otros mensajes. La consciente fue de lo que hablamos y la inconsciente, ¿verdad? Son las cosas que no controlamos, no manejamos, que Dios las envía, como el sufrimiento, la tribulación, las pruebas, las reprensiones. Cuando nos llegan esos momentos, entonces tenemos que resistir. Ese gran teólogo, Oswald Chambers, decía, nunca piense que tu obediencia en una situación oscura es en vano. Es lo único que tenemos. Posiblemente lo único que tú tengas es que la obediencia. Nunca piense que tu obediencia en una situación oscura es en vano, dice Oswald Chambers. La obediencia en la oscuridad es la luz. Amén. Entonces hoy quisiera hablarte de la práctica de la resistencia como disciplina espiritual, porque la misma consiste en la actitud de obedecer aún sin entender. Cuando hay ausencia de lógica, de orientación, y que solamente está presente que el sufrimiento. Y entonces Dios nos manda a confiar. A eso es que yo le llamo en la coletilla del tema lo absurdo. ¿Pero por qué? Obedece. Porque lo que Dios te tiene preservado, si Él te lo explica, tú no lo vas a entender. A su nombre, después de todo, Dios no es un Dios de la trascendencia y que Él se manifiesta en la inmanencia. Es decir, cuando Él dice que tiene mano, pie, boca, eso es para que tú entiendas, pero no tiene nada de eso. Porque Dios en teología es el único espíritu puro. Manos tenemos nosotros y brazos. El brazo de Dios me alcanzó. Yo vi a Dios, usted no vio a nadie. Usted vio una figura que Dios quiso que mirara para poder acomodarse a su consciente y usted pueda entender. A su nombre. Entonces, hay un escritor que yo admiro bastante, se llama Dietrich Bonhoeffer, que es alemán o era alemán y que murió muy joven porque él se oponía al régimen de Hitler. Él murió en la horca, 1945, y murió unos días, 3 días, antes de que los norteamericanos llegaran y libertaran el campo de concentración donde él estaba.
Y él solía decir en esos momentos que cuando la vida es difícil y el camino es oscuro, debe tener el coraje de creer que hay un camino a través de la oscuridad. Pero él no llegó a la luz. Creemos nosotros, porque murió en la horca. A su nombre. De manera que Bonhoeffer entendió que la resistencia no es solo física, sino una elección espiritual. Aunque todo esté en contra mía, yo elijo permanecer y creer en Dios, porque al final yo sé que Él me va a preservar. Gloria al Señor. Y hoy yo quisiera hablar desde el camino al Moriah, que relata el espacio de prueba en que el Señor impuso o que impuso en la vida de el padre de la fe. ¿Quién fue el padre de la fe? Ah, bueno, se lo saben. Y que en la última conversación que se tiene registrada, la séptima, oye, Dios habló entre 8 y 10 veces con Abraham. Él murió de 175 años, o sea que cada 20 años él le hablaba al padre de la fe. Entonces usted ve videos, YouTube, de que Dios me habló. No, porque mira que Dios me habló. Vamos a invitar al profeta que Dios le habla. O sea, y a este el padre de la fe le habló 10 veces en 175 años. O tú no eres el padre de la fe. ¿Me está entendiendo? A su nombre, Dios habla. Pero una cosa que usted diga que Dios te habla a ti. Entonces la palabra de Dios nos dice que en esa última conversación fue la prueba más extraordinaria, más tremenda, más difícil. Porque cuando examiné toda la vida de Abraham, entonces me di cuenta que la vida de Abraham fue un estado progresivo, de un llamado difícil, sal de tu tierra y de tu parentela y de tu casa, parentela y de tu casa, al lugar que yo te mostraré. O sea, sal de ahí donde tú estás asegurado, donde tú tienes lo tuyo, donde tú tienes tu sueldo y después de tú vas a ser el presidente. Eso es seguro porque no hay que hacer votación. Esto es por muerte. Cuando él muera, ya tú eres mío. Cuando Tare se muera, tú eres el dueño. O sea, ya todo estaba determinado. Entonces Dios te dice, sal de ahí. Para darte algo que no existe, que tú no ves. Y él sale. Eso es absurdo. Y entonces Abraham, ¿qué? Creyó. Él no creyó, él no vio, no sabía, porque no existía para Abraham. Él obedeció y cuando él obedeció, entonces, ¿qué? Creyó. ¿Se necesita tener un impulso adentro? No. Obedece. Hermano, es que yo no siento que tengo que, oye, que yo no siento que tengo que creer. ¿Estamos aquí? Y después de todas esas apariciones, 7, la séptima conversación, Dios se les revela, pero hay que leer todo el contenido para ver en qué momento Dios se les revela y le pide esta cosita, le pide a Abraham. Esta cosita. Génesis 21:1, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Anote ahí, probó y búsquese qué significa la palabra probar en hebreo, para que nosotros sepamos y podamos contextualizar, ¿verdad? Que no es probando como si fuera un helado. Mira, ahí se está bichando cuando se prueba a la vez. No, no, vamos a ver qué significa esto. Entonces dice, diciéndole a Abraham, y él respondió, heme aquí, séptima vez que le habla, y le dijo, toma a tu hijo. Uno, frase, vamos a subrayamos probar qué significa en ese contexto. Ahora la otra frase que usted va a subrayar es único. Toma a tu hijo único. Eso es importante para entender el contexto de esta conversación y de este mensaje. Dos, a quien ama. Segunda palabra. Al que es único y al que tú amas. Porque eso nos va a ayudar a entender si Abraham, si le picharon fue un flycito. Ve a la tierra de Moriah. Moriah no es un nombre. En el hebreo significa la tierra que tú no conoces.
la que yo te voy a mostrar. De nuevo, repite la forma. O sea, tú no sabes a dónde vas y tú vas a hacer esto. Y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, como le dije, era la séptima vez que Dios hablaba. Es un llamado para ser probado. Quiero decirle que el principio es que las pruebas solo son reservadas para aquellos que se encuentran dentro de un pacto o una relación de amor con Dios. Las personas que no tienen esa relación no son probadas. Usted puede estar metido en cualquier lío y usted le dice que es una prueba. Pero de Dios, Dios no prueba a una persona que no tiene relación con él. A su nombre. Entonces, cuando usted está siendo probada o probado, lo primero que tiene que estar entendiendo que eso viene de parte de Dios. Y que algún propósito o fin Dios tiene. Segundo, que las pruebas no son para el fracaso. ¿Estamos entendiendo? A su nombre. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Y dice otra frase en el Nuevo Testamento, y azota al que recibe. Entonces lo estoy diciendo yo eso. Lo dice la Biblia, ¿sí o no? A todo el que recibe y entra en una relación de pacto con él lo va a probar. Y la prueba no son, mira, Señor, pero elige, no, pero dame ese charquito, no, este espacio aquí, qué bueno. No, porque Dios sabe lo que tú tienes. Él sabe dónde te va a probar y él sabe dónde quiere evidenciar tu fe. Por eso es que llamo a la coletilla del tema absurdo. Amén, porque no entendemos y entonces en nuestras vidas suceden cosas que no tienen sentido. Amén. Entonces, lo bueno del caso es que a todos nos llega el día en que tenemos que caminar nuestro moriat. ¿Para hacer qué? Probado. Porque estamos en una relación de pacto con Dios. Y en la tierra del moriat nos acostumbraremos a lo absurdo. Y en la fe, el desafío es no tratar de razonar, porque lo absurdo no se razona, porque no. Entonces, si se razona y se entiende, no es absurdo. Es aprender a caminar a través de ello en obediencia. ¿Cuáles cosas son absurdas? Oh, pero ahí tenemos un país, que eso no es un país al lado de nosotros, donde hay un grupo de gente adorando a Dios y se mete una banda en este año con ametrallador y todo, 200 personas. Y usted le pregunta a los asesinos por qué lo mataron. No, no tienen un sentido, un objetivo ni nada que justifique. Lo mataron. Porque eso es una forma de ellos emprender terror. Oye, pues ustedes mataron pajaritos. Gente que estaba adorando, cantando, sirviendo a Dios. Entraron y lo mataron. ¿Cuánto dan gloria a Dios por reunirse aquí? Allá no hay iglesia, no se pueden reunir. Usted no puede tener hija, no puede tener hijos, no sabe cuándo se la van a violar. Porque los individuos vienen y la violan y después la esclavizan. Allá murieron hace, creo que fue 6 o 7 meses, 2 misioneros que todavía ellos desearon, a pesar de las presiones del gobierno norteamericano, se quedaron muchachos de Mississippi que vivían bien y ellos recién casados fueron a vivir a Puerto Príncipe para ayudar a esas personas. ¿Sabe qué? Llegó la banda de barbecue, lo atrapó, lo agarró y después de eso la violaron la muchacha y asesinaron al muchacho y a la muchacha. Para ellos marcar su territorio. Entonces yo digo, guau, pero no se supone que ellos debían ser protegidos por Dios. ¿Por qué Dios permitió eso? Eso es lo absurdo. Si usted puede entender a Dios, entonces Dios va a dejar de ser Dios. Entonces no se necesita fe.
¿Me están entendiendo? Gloria al Señor. O entender lo que estábamos hablando de la guerra en Gaza. ¿Cuántos niños muriendo? Inocentes que son volados. Ustedes ven los niños cargados cuando van al hospital y allá en el hospital bombardean el hospital y matan al médico, matan al padre, matan al niño y lo exhiben en las imágenes. Eso es absurdo. Como la muerte de Charlie Kirk, antier. Un activista que solamente quería su verdad. Usted tiene derecho a no creer con una mujer. Y él lo decía, pues, si usted cree lo contrario a mí, va a la universidad. A la universidad, a discutir con los pensantes. Y por eso lo matan. ¿Quién? Un individuo que no piensa. Porque si tú no estás de acuerdo con él, siéntate a discutir con él. Toma un fusil y le da un disparo en el cuello. Eso no es absurdo. No se supone que él tiene dos niñas, una mujer joven, y ahora es asesinado porque está predicando la palabra de Dios. Ahora su mujer está caminando en Moriah. Ese es su Moriah. Escuché la entrevista de Juan Esteban Aristiza, Juan Esteban Vázquez, para no decir el apellido porque es israelita, y él decía, wow, lo más difícil del mundo fue que tuve que ver a mi hermana esperar a su única hija y nuestra única sobrina y la única nieta de mi madre. Y cuando vamos a recibir la noticia, mi hermana entró en un estado de coma. Y por 27 años vivió en un estado de coma. ¿Sabe qué dijo él? Cuando ella murió, nosotros sentimos alivio. Al final, Juan, a quienes llaman Juanes, vivió la experiencia de convertirse a Jesús. Eso, lo que le pasó a su hermana y la relación de ser un ícono de la música y entonces explicar toda esa realidad, de alguna manera nosotros concadenamos. Yo no sé cuánto han escuchado la historia de él, pero es absurdo. Pero ahora Juanes habla de su experiencia y de su convicción. Para él es un Moriah. Un Moriah son absurdos. No lo controlamos. La palabra prueba en el hebreo nachá habla del propósito de Dios de revelar la condición del corazón, pero sobre todo de fortalecer la fe y enseñar la dependencia de Él. Es una prueba con el objetivo de refinar ¿qué? El carácter y la obediencia. Entonces, Dios no prueba a nadie hasta tanto no le da un contenido o un depósito o lo que nosotros decimos capacidad para enfrentar la prueba. Primera de Corintios 10:13 dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado, la palabra es probado, más de lo que podéis que, sino que también dará juntamente con la tentación o con la prueba, la salida para que podáis soportar. Así que cuando somos probados, Dios en su misericordia y en su gracia sabe que nosotros podemos resistir y salir victoriosos. Dice Deuteronomio 8:2, no te acuerdan que todo en el camino por donde te había traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, es decir, Nazarte, para saber lo que había en tu corazón, había de guardar o no sus mandamientos. ¿Necesitaba Dios saber lo que hay en tu corazón? No, Él lo sabe, pero ¿quién necesita saberlo? Tú y los demás. ¿Por qué? Porque crecimos engañados. Crecimos creyendo que estábamos bien. No, yo te voy a sacar todo lo que tú tienes y te vas a dar cuenta que tú no estás preparado. Es como cuando yo tomo un muchacho, un joven, le digo, mira, te voy a preparar para un deporte, te doy comida, alimentación, horario, te levantas, te duermes, buenos medicamentos, forma de alimentarte, lo someto a un patrón.
a una disciplina y le digo, pero después que lleva 3 meses o 6 meses, le digo, pero mañana tienes una prueba. ¿Y para qué, entrenador? Bueno, para que tú sepas en qué nivel tú estás. Porque ha estado comiendo, alimentándote, haciendo ejercicio y rutina, pero ahora necesita mirar para medirte si ya llegaste. ¿Me están entendiendo para qué la prueba? No es en vano. De manera que la premisa es que el propósito de las pruebas no son el fracaso. Dios no te prueba para que fracases. Él te da la capacidad de soportar la prueba. Él quiere que tú crezcas y que revele tu fe en crecimiento en medio de las pruebas. Amén. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor disciplina a lo que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios lo está tratando como a hijo. ¿Qué hijo hay quien el padre no disciplina? De manera que no se trata de ti, ni de lo que tú deseas. En el Moriah obedeces o desobedeces. En el Moriah o avanzas o claudicas. Y en Abraham esta era una prueba superior por las siguientes razones. Era único su hijo. ¿Qué quiere decir único? La palabra cuando yo la chequeé dice yahid, que es solitario, o sea, escaso, no es diverso. Solamente él, hay una palabra que se relaciona en el Nuevo Testamento acerca de Jesús que dice monogénesis o monogene, que solamente Jesús tenía los genes para lo cual él había venido a la tierra. Único. Entonces, esa palabra se le atribuye a Isaac. No es como Set el que sustituyó a Abel, que cuando Adán y Eva, o cuando Eva lo tuvo, dijo, Señor, gracias, porque lo sustituiste. Y le puso nombre al niño Set, porque podía ocupar el lugar de Abel. O sea, nadie más podía ocupar el lugar de Isaac, porque era el único que tenía los genes necesarios para la continuidad de la nación por disposición divina. Y entonces, si tú sabes que me diste algo que no puede ser sustituido, ¿por qué ahora me dice que le quite la vida? A su nombre, oye, cualquiera se vuelve loco y Dios no es loco. Usted sabe el dilema que tenemos que vivir algunos creyentes cuando somos probados. ¿Qué es lo que tú quieres? Ojalá algunos le preguntaran eso, pero hay otros que salen huyendo. A su nombre, porque ese segundo era el único y tercero lo amaba. Así que hay una vinculación. La palabra amar viene del hebreo ahat, que nace de vinculación y la experiencia vivida. En el caso de Abraham, Isaac era una experiencia que representaba tanto para él. ¿Por qué? Porque Dios se lo reveló, se lo mostró no a él, sino a su descendencia a la edad de 75 años, cuando ya no hay movimiento, cuando ya no hay nada. Amén. Amén. Porque él está viendo que el mayordomo se está apoderando de todo, lo único que le falta es apoderarse de la mujer. Y se altera, Señor, pero tú me dijiste que saliera. Y al único que yo tengo más cercano es al mayordomo. Y él dijo, no te preocupes, que él no va a heredar. Será de tu simiente y de la de ella. Y llegó un momento, porque me alegra bastante lo del Moriah, no el hecho, sino que fue escogido porque Abraham era mentiroso. Y también él en algunas ocasiones confiaba en sí mismo. A su nombre. Entonces Abraham, cuando le dieron esa promesa de Isaías, o de Isaac, perdón,
en Génesis 17:17, dice que Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90? Pero de por Dios, cuando no tiene dientes, mire, no es fácil, cuando la habitación está llena de bengué, gloria a Dios, cuando ya el hombre no usa pantaloncillo, lo que usa pantalones largos, gloria al Señor, cuando se acuestan a las 5 de la tarde y no a las 12, aleluya. Cuando la mujer ya no le acaricia porque lo que tiene son vellos en las narices que le salen aquí y allá. Es difícil, no hay belleza. Nada, nada. ¡Uy, por Dios, tú no sabes, aquí no hay nada! Aquí no hay nada. Sí, lo vas a hacer. Todos nosotros vivimos o nos ilusionamos con momentos mágicos. Y ese fue un momento mágico para Abraham. Pensamos en bellos atardeceres, viajes, momentos extraordinarios de la vida. Pensamos que la vida debe ser así. Después de todo somos llamados justos. Amén. Así que cuando Isaac nació todo era risa. Porque era risa antes de nacer porque no creía en eso. Pero no, Dios, tú lo estás viendo. Esta figura. Y ya Sara ni Brasil le usaba. A su nombre. Estamos hablando de una mujer de 90 años. Vamos a hablar de forma franca. Entonces, es risa porque le da una promesa en ese contexto. Y es risa porque ahora los abuelos, como dice un predicador, son las únicas personas que compran alimento para un bebé y alimento para ellos, el mismo alimento, porque no tienen dientes. Compota. Compota para dos, ¿para quién? Para mí, para él. Entonces el niño es risa. O sea, Abraham no puede ser abuelo porque nunca lo fue. Ahora es padre, abuelo, tatarabuelo y de todo. O sea, y se alegra porque lo que ha pasado es que su nación ahora tiene oportunidad de vivir, de extenderse. Ahora sí entiendo que tú me has llamado para crear una nación. Mira mi hijo ahí, gloria a Dios. Por eso en Génesis capítulo 21:8 dice que el niño creció, y eso tiene otro contexto que se explicaría en otro lugar. Dice que creció y fue destetado. Y Abraham hizo un gran banquete, pero había una motivación, celebraba porque él dejó de amamantarse del seno, por eso ya hacían una fiesta. ¿Vale? ¿Están entendiendo por qué Abraham celebraba con su hijo? Había razones. Porque cuando usted recibe algo imposible, algo que le ha costado sacrificio, algo que es milagroso, usted lo cuida, pero ¿y creo que se cree fulano con ese carro? Pero es el único que ha tenido en su vida y ha venido ahorrando durante 7, 10 años y ha visto la mano de Dios y ahora lo quiere preservar. Puede ser igual de uno que lo cambia cada 6 meses. ¿Me están entendiendo? A su nombre. A su nombre. De manera que decir que Dios vino y probó a Abraham y le dijo, mira, ahora yo creo que tú me des tu hijo. Entonces dice el 3 que Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno y también cortó la leña para el holocausto. Y junto con 2 de su criado y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Hermano, en el Moriah se vale dudar. Abraham, como le decía, reía porque no creía. Y su esposa que iban a tener un hijo, ahora reía porque lo tenían. Por eso el nombre de Isaac significa eso, risa. Porque Isaac, perdón, el nombre de Isaac significa risa, porque Isaac lo que daba era risa.
Y cada que lo veía, no, pero ¿tú sabes qué es eso, Sara? Tú dices, ay, no, no, no. Con la cosa esa. A su nombre. Abraham no era perfecto, era un hombre vulnerable. Se parecía a nosotros. En el 4 dice que al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a su criado, quédense aquí con el asno. Y el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Un escritor comenta, no se sabe si Abraham estaba mintiendo o estaba creyendo que Dios iba a proveer. Porque después de ver la vida de él, que hablaba mentira, ahora decirle al niño era como para aquietarlo. Nosotros decimos en alguno de los mensajes que la fe de él era tan grande que ya él creía que Dios le iba a proveer. Pero al final, Hebreo nos revela la grandeza de la fe o de la resistencia que lleva la fe a evidenciarse. Y esto va a ser algo extraordinario cuando lo podamos concadenar. Gloria al Señor, a su nombre, o enlazar. Entonces la resistencia no es sufrir por sufrir, no es sadismo, no es masoquismo. Porque si fueran así, entonces los monjes de Nepal o de Bután no fueran simplemente monjes, fueran que dioses. O sea, hay gente que está sufriendo por sufrir. Va, hermana, pero no, usted lo que tiene que hacer es cambiar, dejar. ¿Y por qué usted le soporta golpe a ese hombre? ¿Por qué usted le soporta insulto a ese hombre? No, hermano, porque hay que sufrir. El sufrimiento por el sufrimiento no libera. ¿Me están entendiendo? Sufrimiento por sufrimiento es sadismo, es masoquismo. Amén. Porque ese sufrimiento lo que produce es muerte. Amén. En la Biblia hay dos palabras que se usan de forma indistintamente: paciencia y perseverancia. La paciencia del griego macrotumía, que es la capacidad de lidiar o gestionar con las tensiones externas sin que altere mi vida. Es parte del fruto del espíritu, es control a largo alcance. Por ejemplo, ayer se me fue esa paciencia y desapareció, yo no sé dónde estaba. Porque una guaguita de la que concha ahí en la Colombia, que yo di la vuelta y otro motorista se metió en el medio de un pasajero. Y el pasajero, los pasajeros cuando se desmontan, yo le estoy tocando bocina porque tengo un tapón atrás, no sé si me entiendes, voy a hacer la curva. Y ellos, el motorista, y los pasajeros se desmontan y los pasajeros a protestar porque yo estoy tocando bocina. O sea, cómplice con ellos. Y yo, Dios mío, yo bajé el... ¡Oh, San Manuel Tan, ayúdame! Porque ya, digo así, acudo, porque ya el hermano Manuel es un testimonio extraordinario de cómo Dios ha obrado. Me dice, pastor, yo no me puedo creer. Y eso lo hace la obra de Dios. Dijo, wow, ahora soy yo. Eso sí que cambié de todos los colores. Me puse que la camisa era oscura y yo estaba más oscuro. Después que me fui, dije, wow, pero ¿dónde estaba la paciencia? A su nombre. Entonces la perseverancia, que es diferente del griego hipotmone, es la capacidad de lidiar, de gestionar con las tensiones externas sin que alteren la vida. Eso es la paciencia, macrotumía. Pero la hipomone es la capacidad de mantenerse firme, de resistir y de seguir adelante a pesar de las circunstancias difíciles. Y es la disciplina de no rendirse en fe. Pero en fe no a algo, sino en alguien. Amén. Dice Santiago 1:2. Unos dos. Santiago dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce ¿qué? Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos, íntegros, sin que les falte nada. Bienaventurado, dichoso. Y dice el salmista, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios en la tierra de ¿qué? De los vivientes, o sea, resistir. De manera que el versículo 6 dice que Abraham tomó la leña, el holocausto, y la puso sobre Isaac. Él seguía caminando, él resistía, es decir, él obedecía a Dios. No sabía, era absurdo
pero él seguía adelante. Por su parte, eh, él tomó, dice la palabra de Dios, que cargó con el fuego y el cuchillo y los dos siguieron caminando juntos. Amén. Tenemos que a veces resistir en medio de la soledad. Y cuando yo prefiguro eso, digo, hay dos personas que van caminando solo, pero tienen pensamientos distintos. Este niño que tenía aproximadamente 12 a 14 años, estaba como así, la edad de Jason. Y es decir, tiene juicio de valor, sabe lo que está sucediendo, pero no se imagina jamás que su padre lo va, por la pregunta que hace, padre, pero vamos a subir a la montaña y tú dices que a sacrificar, y yo no veo la carne, pero, o sea, ¿dónde está? Vamos a buscarla, o sea, inocentemente. Amén. Y entonces viene Abraham con la palabra y dice, no te preocupes que Dios va a proveer. Pero él tiene en su mente un pensamiento inconfesable. Y de eso se trata la soledad muchas veces, de las cosas que nosotros no queremos generalizar, pero que está dentro de nosotros. De manera que en el 9 y el 10 dice que cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató al niño para que él ¿qué? No se resistiera. Él está resistiendo, pero no quiere que el niño resista por una razón. Y yo me pongo a examinar eso y wow, pero Abraham estaba determinado a sacrificar a su propio hijo. Él estaba determinado a hacerlo. Entonces, cuando él está determinado, no solamente está determinado, sino que cuando llega el momento que él lo ata para que él no resista, yo no sé, o si yo no sé cómo lo hizo, pero sería bueno buscar una escena porque yo supongo que Abraham cerró los ojos o en cierta manera, como decimos, él acalló su alma y su obediencia estuvo por encima de cualquier sentimiento. Por eso es que la Biblia dice que ya Isaac en cierta manera estaba muerto, porque en su pensamiento ya Isaac no existía. Lo acallé, dice, te borré, te sepulté dentro de mí. Cerré mis pensamientos, mis sentimientos. Y cuando él hace eso, toma al niño, está determinado ya, escucha la voz, no una vez, sino dos veces. ¡Abraham! Y me dijo, wow, pero Dios estuvo en contra de ofrecer sacrificios humanos. Siempre lo estuvo y lo está. Es extraño. Entonces la voz de Dios dice, Abraham, Abraham, la voz del ángel del Señor. Y Abraham dice, aquí estoy en el versículo 12, 11. No ponga tu mano sobre el muchacho ni le haga ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera le has negado darme a tu hijo único. Y Abraham entonces, por eso es importante, alzó la vista, porque estaba cerrado. Alzó la vista y en un matorral entonces vio un carnero enredado por los cuernos. Entonces, eso es profético también. Porque el lugar donde él está se llama Moriah ahora, pero es el monte que luego Dios se le revela a Salomón y le dice, construyeme un altar en ese mismo lugar. Pero luego ese templo es destruido y en esa misma montaña es que Cristo es crucificado. En lo que se denomina hoy la colina. Y en ese mismo lugar están cercanas las paredes del templo, que llaman el muro de las lamentaciones, pero supuestamente donde Abraham toma a Isaac está el domo de la roca, que es el lugar religioso o el segundo más importante de la fe y la islámica. De manera que cuando Abraham alza la vista, ve en un matorral, ve ese carnero enredado por los cuernos. Fue entonces que tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Hermano, para concluir, cuando resistimos hasta la obra cumplida, nuestra fe entonces crece hasta ver de manera única y inexplicable su gloria. Porque la resistencia obediente de Abraham lo llevó a algo en el desarrollo de su fe, algo que nadie en la historia del Antiguo Testamento había vivido. En la antigüedad los justos miraban a través del tiempo con una ofrenda,
lo que ellos no sabían explicar. Entonces, a través de esa ofrenda, ellos ponían su fe y eran justificados. Abraham, cuando sube a la montaña, no ve de lejos, sino que él hace algo que violenta espacio y tiempo para tener una explicación que nosotros tenemos ahora después del hecho. No ha sucedido el hecho, me hablo acerca del sacrificio de Cristo. Abraham vive 2000 años antes de Jesús y él a través de su fe penetra, yo quisiera que me entendieran, en ese monte entra a través de algo, de la violencia de tiempo y espacio, y entra en un evento cristológico que aún no ha acontecido antes 2000 años. En ese momento se traslada a un evento que va a suceder 2000 años a través de un hecho figurado, gloria a Dios. Porque la palabra que utiliza, yo no sé si me estás entendiendo en esta hora, gloria a Dios. Está en Hebreo 11:18 que dice, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, consideraba Abraham que Dios tiene el poder hasta para poder resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac que ya estaba muerto. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Abraham, el dudoso, el mentiroso, el desconfiado, hizo algo en medio del sufrimiento, resistió hasta la obediencia de ver el poder de la resurrección. Cuando se habla de la palabra resucitar, aleluya, no significa volver a la vida, significa transformación. Una palabra poco utilizada en el Antiguo Testamento, no creo. Solamente se le debe a quien, a Cristo. Es el único que ha resucitado. Isaac resucita de forma figurada y él penetra, violenta, espacio y tiempo al mismo lugar. Oh, esto era Hollywood. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Te voy a mostrar mi gloria porque resististe. Lo que ojo, ni carne, ni mente vio, ni sabe, tú lo vas a ver. Vas a ver el poder de la resurrección, de la transformación. Lo que la fe que resistió se convirtió en un medio para anular espacio y tiempo, violentar lo establecido. Abraham recibe una información sellada, codificada, como usted quiera interpretarla. Pero Hebreo dice resucitar, tomarlo de manera figurada. Abraham experimenta el poder de la resurrección sin que todavía el medio de la gracia estuviera en la tierra. Cuando resistimos hasta la obra cumplida, nuestra fe crece. Póngase de pies. Nuestra fe crece hasta ver de manera única su gloria. Aún en el sufrimiento más difícil, incomprensible, resistir tiene un objetivo. Así que cuando ahora mismo hay gente que está sufriendo, no lo razone. Es absurdo para los sentidos. Solo la fe crece y comprende para alcanzar aquello que Dios ha prometido. Quisiera orar por alguien en este momento antes de ir. Yo sé que el tiempo se ha agotado. Hoy ha habido una gloria extraordinaria. Oh, ¿cuántos están aquí en este lugar? Señor, permítanos ir. Si pudiéramos ir como hizo Abraham, que subió a aquella colina y fue trasladado para ver un hecho. Extraordinario, dice la palabra de Dios. En Isaías 40:29, Él fortalece al cansado y acrecienta la fuerza del débil. Quisiera orar por ti en esta hora. A ti que has perdido la fuerza para resistir, que no entiende tu lucha, que estás agotado o agotada, que estás desfallecida. Yo no sé, hay tantos eventos inoportunos que llegan a nuestra vida. O un hijo que no sabemos por qué se comporta así, o un pariente alcohólico,
un hecho que nosotros no controlamos. ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué yo tengo que navegar en medio de esto? Y encima de esto yo tengo que caminar como si la gracia de Dios todo el tiempo estuviera conmigo, brillándome. No, pero mi corazón está destruido. Yo quiero decirte en esta hora que resiste. En el nombre de Jesús. Yo no sé cuántos están aquí y piden, Señor, dame poder para resistir. Puedes levantar tus manos. Antes de irnos, quisiera orar por ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Mira las personas que están aquí, levantaron sus manos, Señor. Mujeres que tú has ido procesando su fe, Señor, en el nombre de Jesús. Tú estás aquí, Señor. Oh, habla una palabra, Señor. Señor, ayúdanos a soportar, a continuar. Porque si tú nos explicaras lo que espera de nosotros, lo que viene, entonces tampoco entenderíamos. Porque no tenemos el corazón para soportar en este momento, para de alguna manera razonar en este momento, entender, pero la fe también es obediencia en medio de las dificultades que no entendemos. Así que por tu gracia solamente te pido, Señor, que nos ayude a resistir. En el nombre de Jesús.